Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les voy a explicar cómo definir y operacionalizar las variables de investigación, como las que ustedes están viendo, así que comenzamos. El video lo hemos dividido en tres partes. En la primera vamos a ver la definición de lo que es una variable. En la segunda parte, los tipos de variable y cómo identificarlas y hacemos un ejemplo. Y la tercera parte vamos a ver cómo definir y operacionalizar nuestras variables a partir del tema que hemos estado trabajando, de lo que es el clima organizacional y calidad de servicio al cliente. Entonces, en esta primera parte preguntamos, ¿qué es una variable? Una variable es una característica o cualidad que posee un objeto o una persona o conjunto de personas. Esta cualidad es susceptible de medirse o comprenderse, dependiendo si el estudio es cuantitativo o cualitativo. En esta segunda parte, entonces, una vez que sabemos que es una variable, ¿cómo la identificamos? Cabe señalar que existen dos tipos de variables. La variable independiente, que expresa la causa de un fenómeno, y la variable dependiente, que refiere a la consecuencia de un fenómeno. Las variables se encuentran dentro de una hipótesis de investigación. Recuerden que en el video pasado hablamos de cómo elaborar, cómo redactar una hipótesis de investigación y los tipos de hipótesis que existen. Veamos el siguiente ejemplo para identificar las variables. La desintegración familiar provoca el bajo rendimiento académico de los hijos, es lo que establece esta hipótesis de investigación. La variable independiente de la hipótesis anterior es la desintegración familiar, que expresa la causa de ese fenómeno, mientras que la variable dependiente sería bajo rendimiento académico, que expresa la consecuencia. Una vez identificadas las variables, vamos a pasar a definirlas. Recuerden esto, definir es conceptualizar, es decir, debemos buscar una definición en un libro, página confiable de internet o artículo especializado en el tema, siempre tomando en cuenta que esta debe ser acorde al enfoque que se le está dando. No podemos definir una variable si esta pertenece al área de administración con una ofrecida en una fuente del área de psicología, pues en ambos casos cada uno la fijará de forma diferente, a pesar de ser el mismo concepto. Entonces quedaría de la siguiente manera. Variable independiente, desintegración familiar. Definición, la desintegración familiar es, y completamos obviamente toda la definición. Y al final ponemos una cita, es decir, la fuente de donde lo estamos tomando. Aquí se está haciendo con las normas APA, pero obviamente dependerá del formato que tú estés utilizando. Debe ir entre comillas porque es una cita textual. La variable dependiente es bajo rendimiento académico. Su definición entonces sería el bajo rendimiento académico es, y lo completamos. Igual hacemos el mismo procedimiento como lo hicimos con la de desintegración familiar. Buscamos una fuente y ponemos en este caso la cita. Ahora bien, ¿qué es operacionalizar las variables? La operacionalización de una variable consiste en señalar qué técnicas e instrumentos de investigación utilizaremos para obtener la información que nos permitirá medir o comprender dichas variables y poder finalmente comprobar nuestra hipótesis. Continuando con el ejemplo anterior, entonces tenemos la variable independiente, que es desintegración familiar, ya la definimos, ahora vamos a operacionalizarlo. Y entonces señalamos que se efectuará una encuesta con los padres de familia del grupo de segundo semestre, grupo A del bachillerato José Martí, de la ciudad de Puebla, Puebla. El cuestionario constará de 40 preguntas en escala de Likert para identificar la situación familiar de dichos alumnos. Ahí estamos señalando en este caso que vamos a utilizar un cuestionario y la escala de Likert como instrumento. En el caso de la variable dependiente, que es bajo rendimiento académico, ya lo definimos. ¿Cómo vamos a operacionalizar? Señalamos que se realizará una revisión del expediente académico de cada uno de los alumnos del grupo de segundo semestre grupo A de bachillerato José Martí de la ciudad de Puebla, Puebla, con el propósito de determinar su rendimiento académico. Con el mismo fin se realizará una entrevista a los docentes de dicho grupo. Entonces estamos diciendo que se aplicará una encuesta a los padres de familia, se aplicará también una entrevista a los docentes. La encuesta pertenece al enfoque cuantitativo, mientras que la entrevista pertenece al enfoque cualitativo. Entonces estamos diciendo de antemano que vamos a hacer un estudio con un enfoque mixto. De esta forma habremos identificado, definido y operacionalizado nuestras variables de estudio. Recuerden que los ejemplos son guías para ustedes, ya que deben adaptarlos a sus temas y necesidades. Pasemos entonces ahora a hacer el ejemplo del tema que hemos estado utilizando en los últimos videos. Recuerden que en los videos anteriores habíamos elaborado lo que es desde el título, el alcance, las preguntas, los objetivos y la hipótesis de investigación. Y también habíamos elaborado una matriz operacional
que era muy importante porque de alguna manera todos los puntos deben tener relación entre sí. La pregunta general era: ¿qué afecta la calidad del servicio al cliente en el Centro de Salud México en Veracruz, México en 2021? Respondiendo a esa pregunta general, que es la hipótesis, la respuesta tentativa, decíamos: el clima organizacional afecta la calidad del servicio al cliente, pacientes, en el Centro de Salud México en Veracruz, México en 2021. Vamos entonces a identificar cada una de las variables que están dentro de esta hipótesis. Ya tenemos entonces aquí la hipótesis, que es de causalidad o explicativa, y entonces tenemos que el clima organizacional es la variable independiente porque es la que expresa la causa, mientras que calidad de servicio al cliente, que es lo que afecta este clima organizacional, sería entonces la variable dependiente, es decir, la consecuencia. Una vez entonces ya identificadas nuestras variables, entonces la variable independiente es clima organizacional, vamos a definirla conceptualmente. Como les dije, para eso tenemos que buscar en fuentes confiables. Y empezamos a redactar entonces lo que sería la definición conceptual. El clima organizacional es, y ponemos la definición que encontramos, un conjunto de propiedades del ambiente laboral percibidas directa o indirectamente por los empleados que se supone son la fuerza que influye en la conducta del empleado. Y ponemos la cita, que en este caso es de Hall, 1996, y la página. Recuerden poner siempre entre comillas nuestra cita. Una vez que le hemos definido conceptualmente, vamos a operacionalizar. Entonces, ¿qué técnicas o herramientas vamos a utilizar para medir el clima organizacional en este Centro de Salud en México? Señalamos, la variable será analizada mediante la aplicación de un cuestionario, escala de Likert, y de ahí ponemos nuestra población. Al personal del Centro de Salud México, a través del cual se podrá realizar un diagnóstico. Aquí ponemos la utilidad de este instrumento, a través del cual se podrá realizar un diagnóstico interno de las situaciones, experiencias y expectativas del clima organizacional del centro de salud. Y entonces así ya estamos señalando cómo vamos a medir este clima organizacional mediante la aplicación de un cuestionario con escala de Likert. Pasamos entonces a lo que sería la variable dependiente, que es calidad de servicio al cliente. Y hay que hacer entonces el mismo procedimiento. Definimos primero conceptualmente lo que es calidad de servicio al cliente. La calidad de servicio al cliente es ante todo satisfacción del cliente. La satisfacción está ligada a las expectativas que el cliente tiene sobre el producto o servicio, expectativas generadas de acuerdo con las necesidades, los antecedentes, el precio, la publicidad, la tecnología, etc. Y al final señalamos la fuente de donde lo tomamos. Vamos entonces a hacer la definición operacional. ¿Cómo vamos a medir la calidad de servicio al cliente que ofrece este centro de salud? Particularmente, entonces la población serían los clientes los que ofrecerían esta información. La variable será examinada a través de un cuestionario, igualmente como en la anterior variable, escala de Likert, pero aquí ya la población sería los pacientes. A los pacientes que asistirán, acuérdense que es algo que vamos a realizar, es parte del proyecto de investigación, y señalamos la fecha en la que vamos a aplicar este instrumento, 14 y 15 de abril del año en curso, y señalamos para qué nos va a servir la aplicación de este instrumento. Lo que permitirá determinar la calidad del servicio que se otorgue, la percepción de los pacientes del clima organizacional en la institución. Recuerden que esto también debe estar en relación con los objetivos de investigación. Para poder llevar a cabo estos objetivos también tenemos que obtener cierta información, y precisamente la definición operacional nos va a permitir obtener ese tipo de datos. Y así es como podemos definir y operacionalizar nuestras variables de estudio. En los siguientes videos hablaremos de cómo redactar el marco teórico de una investigación, que es sumamente importante porque es la base o andamiaje teórico que va a sostener todo nuestro trabajo de investigación, particularmente nuestro proyecto. También cómo redactar el estado del arte, cómo elaborar lo que sería el marco metodológico con cada uno de los puntos. Y lo seguiremos haciendo con este tema en concreto para que ustedes se puedan ir guiando. Recuerden que hemos estado trabajando en los videos anteriores desde cómo redactar el título de investigación, los elementos del proyecto de investigación, la selección y delimitación del tema de investigación, cómo redactar el planteamiento del problema, los objetivos, el alcance de la investigación y por supuesto la hipótesis, y ahora con este video de la definición y operacionalización de variables.
así que los invito a estar al pendiente de los siguientes videos. Eso sería todo, mis queridos educandos. Espero que este video haya sido de mucha utilidad para ustedes. No olviden suscribirse, darle like, compartir el video, dejar todos sus comentarios y activar la campanita de notificación. Hasta la próxima.